Bueno, un tema clave que se dio el día de hoy muy temprano tiene que ver con la ley que permite o que establece en realidad la devolución de aportes a los afiliados a la ONP, al sistema público de pensiones. Se ha aprobado ya esta ley por insistencia, pero el día de ayer, también aquí en RPP de Noticias, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, había dicho que esta semana se presentaba una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que buscaba traerse abajo esta norma porque, y así lo dijo el ministro, claramente era inconstitucional. La gran pregunta es qué va a pasar en ese interín entre que la ley ya es vigente, ya es oficial, ya salió en el diario El Peruano, y el tiempo que se tarda el Tribunal Constitucional en definir si es o no constitucional esta norma. ¿Entra o no entra en vigencia la ley? El día de hoy, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dijo que se va a cumplir con la ley vigente. Eso es lo que dijo. Y por la tarde, a la 1 de la tarde, conversó con Patricia Río, con quien les habla, y dijo que efectivamente ya en diciembre, a fines de diciembre, se iba a empezar a publicar los procedimientos de devolución de estos aportes, lo que generó sorpresa, porque el discurso hasta el día de ayer se entendía que se estaba buscando algún mecanismo legal para detener su implementación por el impacto que esto va a tener sobre las finanzas públicas. Vamos a conversar en este momento con el abogado constitucionalista Luciano López y con el economista de la Universidad del Pacífico, Melvin Escudero, para tratar de entender estos dos aspectos que en este momento van de la mano. Las herramientas que tiene el Ejecutivo, que aparentemente no las tiene, y los impactos que esto va a tener. Y en principio le pediría, señor Escudero, que nos diga ¿cuál va a ser el impacto para el país, para las finanzas públicas, de empezar a implementar esta norma, como ya la anunció la Premier Bermúdez? Sí, muy buenas noches y gracias por la invitación, Omar. Esta es una de las normas que realmente preocupa a los inversionistas y a todos aquellos peruanos que queremos que las cosas se hagan bien. La falta de responsabilidad del Congreso cae notoriamente a la luz con un populismo exacerbado con objetivos políticos. Claramente este retiro no es posible debido a que el modelo de la ONP o el modelo de reparto que se establece no permite y no tiene cuentas individuales como es el caso de las AFPs, es decir, estas no son cuentas acumulativas donde existe un ahorro. En este sentido, lo que se ha dado como norma es básicamente un monto importante que se estima va a estar entre 15 y 18 mil millones de soles, que va a salir del Tesoro Público y del Fondo Consolidado de Reserva, que era un fondo que la ONP tenía acumulado, que en total, digamos, entre el dinero local e internacional, está alrededor, redondeando, de más o menos unos 5 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, con estos retiros, literalmente ese fondo desaparecería y el gobierno tendría que cubrir la diferencia. Esto claramente significa utilizar otros recursos que estaban destinados a salud, educación, transporte, reactivación económica para cubrir este gasto inesperado que va a representar los retiros de la ONP. Y aquí técnicamente no es sostenible, fiscalmente es preocupante porque obviamente se está reemplazando gasto que iba a otras partidas para combatir pobreza y otros frentes para poder cubrir estos huecos, ¿no? Vamos a volver a ese punto importante porque tiene que ver, y lo ha dicho así la propia presidenta del Consejo de Ministros, una reestructuración del presupuesto para el próximo año. Antes de eso, hay una noticia de último minuto, hay una moción de orden del día que ha presentado la nueva Constitución que se formó, ahí lo tienen ya en pantalla, la Constitución de nueva Constitución, y lo que hace es invitar a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, justamente al Pleno del Congreso para informar sobre qué puntos, para informar, dice, invitar a la presidenta del Consejo de Ministros para informar ante el Pleno del Congreso sobre el nombramiento del nuevo ministro del Interior, las discrepancias con el saliente ministro del Interior, Kluber Aliaga, sobre la neutralidad en las elecciones y el posible copamiento de funcionarios morados, dice acá la moción, en la Policía Nacional del Perú y la Dirección Nacional de Inteligencia. Esta moción ha sido presentada por la nueva bancada
Nueva Constitución, así se llama, bancada Nueva Constitución, y están pidiendo la presencia de la ministra ante este también, no sé si llamarle crisis política o al menos temblor que ha ocurrido al interior del gabinete. En pocos días tenemos ya tres ministros del interior. Ayer asumió el cargo, cerca de las 9 de la noche, el señor José Hélice. Vamos a ir con todo este análisis en un momento también, no se preocupen, pero volvamos al tema del ONP. Y quería entrar al tema constitucional, que es importante, y que era una de las cosas que más nos preguntábamos, no solo en los últimos días, sino en las últimas semanas, porque hay que decir algo. Estaba más que cantado que el Congreso de la República iba a aprobar esta norma por insistencia. Esta norma se llega a observar, lo observa el expresidente Martín Vizcarra. Y el Congreso de la República nuevamente hizo que esto pase por cuatro comisiones, y se aprueba en el Pleno del Congreso por insistencia. Estaba visto que se iba a aprobar. Y uno se preguntaba, ok, ¿qué va a pasar o qué iba a pasar en el interín entre que la ley o el proyecto se volvía ley, entraba en vigencia y el Tribunal Constitucional resolvía la eventual demanda de inconstitucionalidad que también el Ejecutivo había dicho que iba a pronunciar? Y ahí le pido las luces que usted nos pueda dar, señor Luciano López, porque el día de hoy le entendimos a la Premier Bermúdez que no tenían ninguna herramienta legal para detener esta norma. Bueno, lamentablemente, ante todo, buenas noches, Omar, gracias por la invitación. Lamentablemente, la vía que el Ejecutivo está empleando, que es la acción de inconstitucionalidad, no tiene la posibilidad de una medida cautelar. La medida cautelar, para que la población lo pueda entender, es una medida preventiva que muchas veces la ley permite en algunos procesos judiciales. No, la acción de inconstitucionalidad podríamos decir que es un proceso judicial que se interpone ante el Tribunal Constitucional y que permite poder suspender los efectos de la ley que se esté cuestionando. Pero esta figura, la medida cautelar como una medida preventiva, en el artículo 105 del Código Procesal Constitucional dice que en este tipo de procesos no es admisible, o sea, no es posible tramitar una medida cautelar. Entonces, la demanda no va a impedir la ejecución, el cumplimiento de la ley. Quizá, Omar, lo que se podría apelar para ir en términos prácticos es a tratar de dilatar un tanto quizá el cumplimiento de la ley, porque la tercera disposición complementaria final de esta ley 31083 establece que el Poder Ejecutivo tiene que implementar el procedimiento operativo en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su publicación. Entonces, la norma está vigente, es cierto, la ley está vigente porque ya fue publicada, pero todavía no puede ser operativizada. ¿Por qué? Porque se tiene que dictar el reglamento. Esa posibilidad quizá de dictar el reglamento, mira, ahí va a ser más o menos, vas a ganar unos 20 días calendario aproximadamente, porque son 15 días hábiles. Y la verdad, después de ello, una vez que se publique el reglamento que haga la operatividad de este procedimiento, pues prácticamente el Ejecutivo va a tener que cumplir. Sí, claro. Quizá una posibilidad pueda ser un decreto de urgencia, en la medida de dónde sacan el dinero como para poder cumplir con esta cuestión económica que incluso estoy escuchando al economista que también está acompañándonos esta noche, y es lo mismo que también he leído y escuchado a otros especialistas. Y doctor, dificultades de dónde sacan los fondos. Ese punto es clave, pero doctor López, yo le quería preguntar sobre a ver, le escuché o leí por ahí la posibilidad, y quizá me estoy equivocando y usted nos corregirá, de acudir al poder Judicial para algún tipo de medida, como se hizo, y usted recordará bien, lo conversábamos ayer en el caso de los peajes. Sí, a ver. Lo que pasa es que efectivamente, en el caso de los peajes se hizo dos cosas. Las empresas afectadas fueron a través de un amparo. Incluso lograron una medida cautelar. Eso fue lo que pasó. Y paralelamente el Ejecutivo fue a través de una acción de inconstitucionalidad. En este caso, justo lo que conversamos anoche también, es posible que si se publica el reglamento,
como la norma en ese momento ya estaría operativizada, o sea, ya no necesitaría de ninguna implementación posterior porque ya se habría cumplido con la implementación que ordena la ley, entonces quien podría ser llamado a interponer este amparo podría ser la propia ONP. El artículo 40 del Código Procesal Constitucional permite que se pueda plantear una demanda en favor de lo que se llaman los intereses colectivos, porque efectivamente esta ley ¿a quién está afectando? ¿Realmente beneficia a los jubilados? Hay una serie de pensionistas a quienes definitivamente la ley no les va a favorecer. Y la manutención y la intangibilidad de las pensiones podrían estar siendo afectadas. Entonces, por aquí a lo mejor podrían lograr algo así. Y hay una serie de preguntas que uno se hace a partir de este anuncio, y yo se las hacía el día de hoy a la Premier, pero claramente todavía hay muchas dudas, entiendo, todavía dentro del Ejecutivo. Y se lo pregunto a usted, señor Escudero, ¿qué va a pasar? Porque la norma tiene tres aspectos muy concretos en cuanto a la devolución de aportes. Uno es el que le devuelve hasta 4.300 soles a los afiliados activos, es decir, aquellos a los que se les sigue descontando cada mes de su salario este porcentaje, y a los afiliados inactivos, aquellos que han perdido el trabajo y alguna vez aportaron. Establece un bono extraordinario para los pensionistas, para los actuales jubilados, un bono de 930 soles, y además permite a las personas que tengan 65 años o más y que no cumplan los requisitos para acceder a una pensión, retirar la totalidad de sus fondos. Pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que están afiliadas, retiren hasta 4.300 en el futuro? ¿Van a recibir una pensión? ¿Su pensión está en juego? ¿El sistema público de pensiones está en juego a partir de la implementación de esta norma, señor Escudero? Justamente las preguntas que has planteado creo que son muy relevantes porque la información que consta en la ONP no creo que tenga ese nivel de detalle a efectos de determinar en todos los casos del universo, digamos, de afiliados, que está bordeando un poco más de 5 millones de personas. No creo que tengan ese nivel de información. Entonces, la operacionalidad del reglamento y la identificación, caso por caso, no va a ser una cosa sencilla. Hay algunos contribuidores, digamos, que son relativamente jóvenes o tienen 5 o 10 años, que de repente la información de esa, a partir del 2010, todavía está vigente. Pero antes del 2010 yo dudo que esa información a nivel de detalle pueda ser determinada para cada uno de los casos, porque tratándose de un sistema de reparto, no existe pues la necesidad de una contabilización minuciosa de todos los aportes que se han realizado en el pasado. En todo caso, es un trabajo que no creo que demore un par de semanas, sino que posiblemente va a ser por lo menos un trimestre o 6 meses, lo cual no se condice con los plazos establecidos en la ley, lo cual va a implicar, digamos, si se quiere cumplir esa normativa, la asunción de una serie de supuestos que finalmente pueden generar errores en el proceso, ¿no? Entonces, estamos en una situación que administrativamente es compleja, difícil de ejecutar y que probablemente se va a extender algunos de los plazos para que se pueda hacer con cierta precisión, ¿no? Ahora, les voy a hacer una pregunta para ambos. Primero, dado que estamos conversando, señor Escudero, ¿el Congreso de la República puede aprobar, digamos, una norma sin ningún tipo de restricción y esta puede entrar en vigencia teniendo que esperar todavía que el Tribunal Constitucional se pronuncie? Se lo pregunto porque el día de mañana, me pongo en un caso extremo, el día de mañana el Parlamento decide aprobar por insistencia que cada ciudadano peruano sea beneficiario de un bono mensual de 3.000 soles, o 5.000 para ser más bondadosos, de 5.000 soles. Cada ciudadano peruano, cada persona con su DNI va a recibir mensualmente 5.000 soles. Económicamente, yo como Parlamento puedo plantear, digamos, lo que se me ocurra. Yo creo que ahí justamente está la raíz del problema, ¿no? En algún momento los parlamentarios han empezado a interpretar que esa es una posibilidad real, cuando la estructura legal permite que la iniciativa de gasto sea exclusiva
del Ejecutivo, no del Congreso, ¿no? El Congreso fundamentalmente tiene que legislar y dar normas, pero no puede tener, digamos, la iniciativa de gasto de manera directa. Sin embargo, este caso en particular está probando si eso es verdad, ¿no? Porque claramente el tema de la ONP es una iniciativa de gasto, sin lugar a dudas, y entonces vamos a ver que los mecanismos legales efectivamente pongan a cada quien en su lugar, ¿no? O sea, zapatero sus zapatos. El Ejecutivo es el responsable del gasto y tiene que responder por ello. El ministro de Economía, el primer ministro, el presidente de la República. Entonces, no es sensato, razonable que el Congreso trate de inmiscuirse en funciones que no le corresponden, porque eso sí puede generar muchísima incertidumbre. Y una de las cosas que hemos venido observando de este Congreso es precisamente esa intencionalidad, ¿no? De utilizar la capacidad legislativa para generar beneficios a ciertos segmentos de la población con el objeto de obtener rédito político. Más allá de la necesidad de la pandemia, acordémonos, ya el gobierno, de iniciativa propia, ha venido dando bonos de solidaridad y una serie de mecanismos de salvataje, tanto en la política fiscal como en la política monetaria. El Banco Central ha hecho inyecciones de liquidez hipermasivas, nunca antes vistas, con el objeto de flotar o proporcionar a la economía de la liquidez. Es decir, sin que el Congreso mueva un dedo, ya los responsables del manejo económico han actuado. Entonces, no se complique la situación. Y obviamente, finalmente el manejo del Ejecutivo, ¿no? Entonces, Sí, claro. yo creo que acá hay que poner las cosas en claro y hay que mantener esa responsabilidad, insisto, zapatero a sus zapatos, cada quien con su responsabilidad. Doctor López, la misma pregunta, ¿no? El Congreso de la República puede aprobar leyes amparadas, como lo han dicho y lo han defendido, en la justicia social, en la necesidad de las personas, que es entendible, pero muchas veces no amparadas en aspectos técnicos, no amparado en aspectos constitucionales. Y le hago, digamos, otra pregunta relacionada con esto. El Ejecutivo no puede decir, oye, mira, tú me estás pidiendo algo para lo cual no me dices cómo lo voy a poder financiar. Tú puedes ponerme una ley donde yo tenga que entregarle 10.000 soles a cada peruano, pero esa plata no la puedo destinar para eso. O todavía tenemos que esperar a que el Tribunal Constitucional diga que eso es inconstitucional. Bueno, definitivamente es inconstitucional. Esa sería mi respuesta frontal a tu pregunta, a mi querido Omar. Creo que además esto devela otra de las tantas imperfecciones que tiene el diseño constitucional de la Carta Política del 93. Mira, la Constitución efectivamente señala que los congresistas no tienen iniciativa de gasto público. En consecuencia, la respuesta a tu pregunta sería no pueden aprobar, no pueden, no deberían, no tienen esa facultad legal. Es más, el Tribunal Constitucional tiene ya una línea jurisprudencial consolidada y por esto es una crónica de inconstitucionalidad anunciada esta ley, porque ya el tribunal ha dicho, señores, la única posibilidad que ustedes puedan aprobar una ley que tenga iniciativa de gasto público es siempre y cuando en el trámite de esa ley el Ejecutivo les diga a ustedes, sí, estoy de acuerdo, yo puedo habilitar esa partida. Si el Ejecutivo en el trámite de la ley te dice que sí, entonces esa ley es válida constitucionalmente. Entonces, ¿dónde está la imperfección del modelo? Que como se sabe en este caso, el Ejecutivo les dijo no, yo no tengo ese dinero, yo no estoy de acuerdo, esto no se puede hacer, y entonces el sistema constitucional, o sea, la Carta Política, no ha tenido un mecanismo, no tiene un mecanismo para evitar entonces que ellos lo aprueben por insistencia. Ahí no sé si notas el vacío en la Constitución. Claro. Debiese existir una disposición en la Constitución que diga que en materia económica, si el presidente te observa la ley, el legislativo no la puede aprobar por insistencia, si se trata en materia económica. Pero como no existe una disposición de esa naturaleza en la Constitución, ahí está el defecto, ¿no? Ellos, ¿qué cosa han hecho? Lo han aprobado por insistencia y ahora estamos metidos en este problema. Más aún que no se trata, pues, de un Congreso que tiene una segunda Cámara y que el Tribunal Constitucional hace un control constitucional, llamémosle reactivo, es decir, a posteriori.
ni siquiera de manera preventiva. Entonces estamos aquí todos conversando y rompiéndonos en la cabeza cómo hacemos para evitar que esta ley pueda entrar en vigencia. ¿Y qué pasa, doctor López? Y no sé si hay antecedentes de esto, tengo en mente uno, pero no sé si sea el más exacto, pero ¿qué pasa si el Ejecutivo, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, dice, señores, bueno, ustedes han aprobado su ley por insistencia, muy bien, pero lo siento, ya el presupuesto para el 2021 ya se cerró, ustedes mismos lo aprobaron y en ningún punto de ese presupuesto del próximo año hablamos en lo absoluto de dinero para los afiliados a la ONP. No tengo plata, no puedo cumplir con su ley. ¿Qué pasaría en términos legales si el MEF, si el gobierno decide no cumplir con la norma? A ver, yo creo que habría que encontrar algún tipo de salida, algo viable. A ver, se me está ocurriendo algo, sobre todo de que estoy escuchando aquí al economista que nos está acompañando esta noche, que me parece, no sé por tu intermedio, Omar, que él estaba comentando hace unos momentos de que el problema que tiene esta ley es que los plazos no dan, eso es lo que yo entendí, los plazos no dan porque operativizarla requeriría replantear una serie de esquemas, sobre todo en el tema de los plazos. Yo escuché eso, tú me lo estás validando. Claro que sí, y hay muchas cosas que definir todavía que no han quedado claras de cuál va a ser el impacto sobre el sistema público, sobre los afiliados. Correcto. Entonces, lo que se me ocurre quizá que la salida podría ser dictar un decreto de urgencia. Porque dice el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución que el presidente puede dictar medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia con fuerza de ley, ya tienen el mismo rango de una ley, en materia económica financiera, cuando así le requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso. Entonces, lo que podría hacer es sacar un decreto de urgencia donde establezca un plazo más amplio para dictar el reglamento operativo, que es el que establece la tercera disposición final, que le ha puesto 15 días. Sí, claro. Entonces, a lo mejor puede con un decreto de urgencia ampliar esto. Es cierto que va a generar una serie de controversias, pero ahorita ya para hacer tortillas hay que romper huevos, no queda otra, de tal manera que pueda darle un poco de oxigenación para el procedimiento que tenga que resolver el Tribunal Constitucional, que como conversábamos en otras oportunidades, en el caso de la ley de peajes duró por lo menos 3 meses. De esa manera podríamos generar algún tipo de espacio, pero mira, quizá pueda ser esa una salida, un decreto de urgencia que pueda entonces fijar un plazo mucho más laxo para la implementación de esta ley y así dar tiempo como para que el tribunal pueda pronunciarse. Ahora, esa podría ser una salida. Para finalizar, ¿no? Y que esto no parezca que ni el señor Melvin Escudero, ni el señor Luciano López o quien les hable estemos en contra de los jubilados y que tengan una pensión digna o que los afiliados puedan jubilarse de manera adecuada. Creo que los tres coincidimos en que la ONP, el sistema público, tiene enormes fallas. El problema es que esta ley no ataca los problemas de fondo que tiene el sistema público de pensiones, sino que puede generar enormes desequilibrios e impacto en todos los peruanos. Y les pediría a ambos una reflexión final sobre realmente un tema que ha estado postergado no hace un año ni hace 5, hace décadas. Porque el problema de fondo, señor Escudero, es que 6 de cada 10 afiliados al sistema público de pensiones no cumple o no va a cumplir los requisitos para tener una pensión. Ese es el problema de fondo. Sí, definitivamente el tema previsional, el tema del sistema pensionario requiere una reforma, ¿no? Y esto se ha venido hablando también para el lado de las AFPs y por el lado de Pensión 65. El modelo actual, que está compartimentalizado, digamos, en diferentes esquemas, no se complementa justa adecuadamente. Exacto. Por ello hay que proponer y hacer una reforma de pensiones seria, técnica. El principal problema de esa reforma es el tema de la cobertura. De los 18 millones de peruanos en edad de trabajar, probablemente 8 nunca reciban pensión, si es que no se genera este mecanismo, cuando en realidad es el derecho de todo peruano y de todo ciudadano el de tener la oportunidad de tener un trabajo formal. Acá no es que los peruanos hemos nacido para ser informales
y vivir de la fragilidad, de la desprotección, tanto de salud como de la pensión o de los seguros de vida, ¿no? Los peruanos tenemos el derecho de tener un trabajo formal. Entonces, además del tema de la reforma previsional, cae ya de madura la necesidad de hacer una reforma laboral. Pero como hemos visto en el caso del agro, por ejemplo, cuando uno habla de reforma laboral, parecería ya una palabra satánica porque está obligado y sacramentado que no hay que hacer cambios. Cuando en realidad lo que el Perú desde hace años tiene es un problema en la contratación y los sobrecostos que de alguna manera está permitiendo que estructuralmente exista la mayor parte de los peruanos viviendo y trabajando en la informalidad. Y eso no debería ser sostenible, no es adecuado para un país que quiera llegar al desarrollo o que sueñe con tener la prosperidad para todos sus ciudadanos. En ese sentido, el tema del ONP es parte de un rompecabezas mayor, Sí. pero que tiene que ser solucionado dentro de este esquema de reforma. A mí me da hasta un poco de miedo que este Congreso, que está demostrando con este tipo de iniciativas total irrespeto a las opiniones técnicas de instituciones como la SBS, Banco Central de Reserva, u otros economistas, u otros especialistas internacionales incluso, tome este tipo de medidas escudándose en la necesidad de millones de peruanos que están luchando día a día por sobrevivir. También me preocupa que una reforma de esta naturaleza también pase por un tubo y en 3 semanas tengamos un esquema de pensiones estatizado que a la larga no cumpla los estándares internacionales y nos genere un problema mayor, que es la incertidumbre y la desconfianza para poder recuperar el crecimiento y dar más empleo. La inversión privada, señores, representa en el Perú y en todos lados el 80% del financiamiento del desarrollo y el crecimiento económico. Espantar a la inversión privada es condenarnos, Perfecto. lamentablemente, a una mayor situación de informalidad y recuperar el desempleo de una manera muy lenta. No debemos permitirnos esa posibilidad. Doctor Luciano López, en la misma línea, ¿no? Y agregando un tema que me parecía un poco escandaloso y que se escuchó en los últimos días en el Parlamento, y señalaban, bueno, no importa que no cumpla a pie juntillas el marco constitucional, porque hay un tema de justicia social, y vamos, toda ley aprobada en el Congreso de la República tendría que respetar la Constitución. Sí, indudablemente. O sea, una posición de esa naturaleza, de que el fin justifica los medios, es prácticamente renunciar a la esencia misma de la democracia, que es justamente respetar las reglas constitucionales. Yo, la reflexión con la cual concluiría va de la mano con lo que ha dicho el señor Escudero. A mí me parece que definitivamente hablar de una reforma pensionaria es tener claro que tienen dos caras de una misma moneda. ¿Cómo vas a reformar el sistema pensionario si no haces algo en serio con la formalidad? Si no solucionas eso, ¿de dónde van a existir los ingresos? Acá el tema está en que la formalidad es demasiado cara y la informalidad es muy barata. Creo que aquí definitivamente la gran reflexión, y que me parece que definitivamente este Congreso no está a la altura de las circunstancias y tendría que ser en un próximo Congreso o en algún otro espacio quizá mayor, es pensar realmente cómo hacer frente a la informalidad. Sin eso, creo que definitivamente cualquier reforma pensionaria va a fracasar porque no van a haber los suficientes ingresos como para que se pueda generar pensiones y los derechos que realmente tenemos todos los ciudadanos. Eso va a ser lo más triste. Muchas gracias para ambos, el constitucionalista Luciano López y el economista de la Universidad del Pacífico, Melvin Escudero. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos para hablar de toda esta situación difícil, complicada situación por la que viene atravesando el Ministerio del Interior y el gabinete en su conjunto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Venimos con eso.